Bueno, buenos días. Esta es la 14ª emisión de Alter Germinal. Agradecemos a la gente de Alter Zapucay por el espacio. Este, ya han pasado muchos temas. El último fue Gardel, un programa extraordinario de 2 horas y media. Otro programa también especial fue el que mantuvimos una conversación sobre Artsaj. También hemos hablado sobre los judíos anarquistas, sobre los usos de Stalin, sobre la lucha armada en la Argentina. Hemos hablado sobre los confines, sobre David Viñas, sobre el Capital, sobre las máquinas, sobre Rodolfo González Pacheco. Hemos hablado sobre varias cosas. Hoy también es un programa particular porque si bien, también hemos hablado de Rodolfo Kuhn. Si bien Teo es una persona que participa siempre, o ha participado 2 o 3 veces y forma parte del equipo de Alter Germinal, él trabaja temas históricos y esta semana, publicó su primer video de divulgación y se nos ocurrió hacer un cruce entre los temas que él toca en ese video y una conversación con nosotros. Cuando digo nosotros hablo de mí y de Tomás. Y lo que vamos a conversar hoy es del peronismo. Para quien le interese encontrar el trabajo audiovisual de divulgación histórica de Teo, se llama Cazador de Historias, está en YouTube. Y él toma como punto de partida en 1955 la caída de el gobierno, digamos, el fin de la década peronista. A nosotros se nos ocurrió por ahí ir un poquito más atrás, partir quizá de la primera mitad de la década del 30 y luego avanzar hasta lo que fue la última dictadura militar, si nos alcanza el tiempo, y charlar acerca de lo que está en este video, el resto de los videos que van a venir, que ahora Teo nos va a contar de qué vienen, y por ahí profundizar historiográficamente y políticamente el peronismo. También siempre tratando de eludir los atajos que hay, ¿no? Por ejemplo, un último libro muy poco feliz de Fernando Iglesias, que se llama El peronismo y la Argentina medieval, ¿no? Como esos lugares comunes de sectores pseudoliberales. Y también, bueno, el revisionismo histórico peronista, que siempre va a haber en el peronismo un elemento liberador, donde paradójicamente la Argentina no se libera, ¿no? Casi como una ¿cómo se diría? Como un mesianismo nacional y popular. Entonces, trataremos de eludir eso, también eludir algunos también lugares comunes de la izquierda, pero sin embargo los nombraremos al pasar. Así que bueno, los saludo y si quieren empezamos. ¿Cómo va Ernesto, Tomás? Gracias por el espacio, Ernesto. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando hoy. Bueno, primero que nada quería, agradecer el espacio. Es un proyecto que empecé a trabajar desde septiembre, les cuento a los que están escuchando. El Cazador de Historias es un proyecto que, bueno, si bien lo buscan en YouTube, descubrí hace no mucho que hay muchos canales con ese nombre, dedicados a la historia. Por lo que vi, es el único. Si ustedes lo buscan van a encontrar, un canal con fotos históricas. Esa es la manera de ubicarlo, y aparte con contenido histórico van a ver el primer video que trata de hecho acerca del periodo abierto en el 55, visto desde la óptica de las Fuerzas Armadas y de los partidos políticos, en que las discusiones giraban en torno principalmente a la cuestión de qué hacer con la cuestión del peronismo. Como bien sabe Tommy y Ernesto, una vez que cae Perón, una vez que ocurre la llamada revolución libertadora para algunos, la revolución fusiladora para otros, lo que pasa es que tanto los partidos políticos como las Fuerzas Armadas
pensaban que el peronismo no era un fenómeno típicamente argentino, se explicaba por raíces, no sé, por ejemplo, filonazifascistas, o básicamente lo que pensaban era que una vez descabezado el movimiento, el peronismo iba a dejar de existir, no veía una raigambre local fuerte. Si bien esto es lo que se cree en una primera instancia, es importante tener siempre en mente durante este programa y bueno, cuando vean el canal y los diferentes capítulos, que en el canal va a haber un bloque temático que es la Argentina del 55 hasta el 73, es un recorte que elegí yo, que me parece muy interesante porque se ve justamente la cuestión de qué hacer con el peronismo. La creencia de que el peronismo es un fenómeno exógeno se destruye, digamos, el vidrio se rompe, el espejo se rompe, cuando se dan cuenta que el peronismo evidentemente sobrevivió en sus bases, como yendo de lo general o particular, es un periodo en el cual el peronismo, si bien entra en la prescripción es que estuvo prohibido, si bien entra en el ámbito de la proscripción, va a sobrevivir por diferentes anclajes extrainstitucionales, sea el sindicalismo, sean los comandos armados. Con el periodo elegido se va a poder vislumbrar también las diferencias que van surgiendo lentamente del peronismo de izquierda, del peronismo de derecha, diferentes posturas del peronismo revolucionario. Bueno, eso es más o menos el porqué del bloque temático elegido. Si querés, Bueno, y lo que si querés abordamos un poquito eso, si te parece. Ese pedacito, ¿no? Como el comienzo, digamos, la caída y la resistencia, ¿no? Como un elemento interesante. Y desde ahí podemos ir recabando para atrás, a los orígenes, ¿no? Porque dijiste muchas cosas que son muy interesantes. Se me ocurre, en principio, el trabajo de Gino Germani, ¿no? Estas cuestiones de el peronismo como un fenómeno, quizá la tesis de Gino Germani retomada por el Partido Socialista, así que decir, o sea, se cree como práctica política, ¿no? Aunque Gino Germani la desarrolló mucho después, ¿no? Pero esta idea de réplica del nazifascismo, de los populismos, exógeno, que hay unas masas disponibles, que es una clase obrera sin tradición de organización gremial y que el líder les dice lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el PC, el Partido Socialista, casi todos los que integraron la Unión Democrática, en su momento intervinieron como contra el nazifascismo. Sin embargo, es Gino Germani quien dice que el peronismo es como un varguismo argentino, ¿no? Ahora bien, antes de llegar a la resistencia e introducir el trabajo de Schneider, podemos pensar el trabajo de Juan Carlos Torre, ¿no? ¿Por qué el peronismo, en principio, no agarra una clase obrera desorganizada y del interior? Ahí podemos agarrar a Korzenewicz. ¿Y por qué el peronismo no es un movimiento exógeno? ¿Y qué es la vieja guardia sindical, ¿no? Antes de agarrar la caída y la revolución fusiladora, digamos, el golpe del 55. No sé, Tomás, Teo, ¿qué tienen para aportar respecto a esto? Me parece. Sí, perdón, Tommy. No, decía. No, que me parece, bueno, como en un paréntesis hablando de lo de Gino Germani, como también para aquellos y aquellas que nos están escuchando, que es interesante que justamente cuando se dan cuenta, ¿no? Tanto la élite intelectual como los partidos, etcétera, que cuando se dan cuenta de que el peronismo era un fenómeno típicamente argentino, ahí es el impulso para buscar por primera vez los orígenes del peronismo. Es algo que antes no estaba, por supuesto, se dan cuenta en la misma crisis de la concepción acerca de lo que era el peronismo. Por eso empiezan a surgir todos estos trabajos. Pero bueno, me parece bien, Ernest, si querés que arranquemos por todo esto de los orígenes, me parece interesante. Sí, siempre es como el Génesis, digamos, la Biblia. Y si en algunos casos Perón vendría a ser como un mesías, bueno, vamos a lo que es el mundo antes de Perón, digamos, que fue la crisis del 30, la década del 30, la década infame, la gobernación de Fresco, digamos, no vamos a hacer un enciclopedismo así, porque no tiene sentido, pero cómo el Estado empieza a incorporar a las masas y cómo esas masas se sindicalizan desde una perspectiva, digamos, toda esa cuestión que
puede que explique el peronismo de una perspectiva no de Gino Germani. Sí. Agrego algo respecto del 30, si se me escucha bien. Sí. Que bueno, justamente respecto de lo que decía Cerny, la década del 30 es un régimen conservador, pero eso no significa que no haya sido intervencionista, ¿no? Esta cuestión que en este 2020 se retomó mucho, ¿no? Que el estatismo intervencionista es equiparable al comunismo o a un régimen estatista de izquierda, ¿no? Ese sentido común, ¿no? Y después está la no intervención, que sería lo conservador, la derecha, bueno, claramente no es tan fácil como agarrar un libro y desmitificar esa cuestión. Y claramente la década del 30 tuvo claramente un elemento intervencionista por parte del Estado y un elemento claramente conservador. Y eso estuvo acompañado también de un montón de cambios, no nada más desde arriba, desde la esfera del Estado, sino de un montón de cambios desde lo social y desde lo económico, ¿no? Porque ningún autor de todos los que han nombrado, o sea, no sé, Gino Germani, que es parte de este clima de la sociología, que intenta explicar a fin de los 50, y toda la nueva ideología del desarrollismo, intenta explicar los fenómenos sociales. Después está Hugo del Campo, está Corsenewicz. O sea, todos esos son posteriores, ¿no? Obviamente, simplemente los nombro porque son gente influyente a la hora de pensar estas cuestiones. También está Daniel James, bueno, Murmis y Portantiero. Y ninguno de ellos, todos están de acuerdo que hay una intervención, de que la posición, los vínculos entre el sindicato o el movimiento obrero o esta vieja guardia, ¿no? Que se puede expresar en diferentes corrientes políticas, como fueron el comunismo, que hay también estudios como los de Hernán Camarero, o el mismo Corsenewicz, que demuestra que hubo una presencia muy importante. Todavía había elementos anarquistas, más allá de que en la década del 30 se le terminan de dar algunos golpes fundamentales, ¿no? Los famosos fusilamientos del Parque Las Heras. Después estaba el sindicalismo revolucionario, estaba el socialismo, digo, todos elementos que conformaban esta CGT, que arranca a fin de los 20, principios de los 30, todas las vertientes, todas las diferentes CGTs que se configuran. Eso creo que todos los autores están de acuerdo. También están de acuerdo que el Estado se presenta de una manera distinta respecto a lo que fue la década del 20. Bueno, ni hablar de principios de siglos, ¿no? De hecho, para los que nos están escuchando, el Estado empieza a intervenir después de la crisis Wall Street del 29, bueno, que obviamente afectó a todo el mundo. El Estado empieza a intervenir con el llamado modelo por sustitución de importaciones, ¿no? Esto es bueno saberlo porque es un modelo en el cual se empieza a desarrollar una rueda, digamos, no me acuerdo ahora, quizás ustedes me lo pueden recordar quién era el que aportaba la teoría de las dos ruedas, pero empieza a aportar, digamos, Rapoport, la sustitución de no me equivoco. Rapoport. Hablando de Pinedo. Hablando de Pinedo. Empiezan a aportar justamente diferentes producciones locales, si se quiere, para sustituir las importaciones que ya no estaban llegando a la Argentina. Si bien esto es así, generó de todas maneras una dependencia, por supuesto, porque todo lo que pasaba por el lado de la maquinaria y las fuerzas productivas, muchas de esas cosas seguían siendo importadas, ¿no? Pero como es interesante saber que durante este periodo el Estado estuvo presente en este sentido. O sea, el peronismo no es un rayo en un día soleado, sino que se para también sobre tradiciones preexistentes, que es justamente la intervención del Estado en la economía. Esto también es interesante saberlo. Es muy interesante también pensar cómo digamos, el comunismo que crece durante la década del 30, digamos, como el anarquismo tal vez no ve, además de sufrir fuertes represiones, no ve que la organización obrera ya no tiene sentido por oficio. Crece el comunismo, ¿no? La huelga de la construcción, y el comunismo también es víctima de feroces represiones, ¿no? Y lo que plantean, entre, digamos, gente de la Liga Patriótica y el Monseñor D'Andrea y demás,
es alejar a los obreros del peronismo no solo con el garrote, sino también con, ¿cómo decir? Un diálogo desde el Estado que incluya a los obreros, digamos, que incluya a los obreros no en la dirección, no en políticas, pero sí que le otorgue a los obreros determinadas demandas. Digamos, ahí se expresó quizá en Buenos Aires, con la gobernación de Fresco, ese tipo de política, que muchas personas, y muchas personas que, digamos, se encargan de divulgar o están en la televisión creen que la intervención estatal en relación a los trabajadores o en relación a, comienza con el peronismo, si bien tenemos el antecedente de Irigoyen, digamos, todo lo que es la Junta de Granos, todo lo que fue el Plan Pinedo, todo lo que es determinadas... El Banco Central. El Banco Central y demás, son de la década del 30, la llamada década infame, que por Tantier y Murmis van a decir, es una época de crecimiento sin distribución. Sin embargo, están este bonapartismo pre-Perón, que, por ejemplo, la Liga Patriótica, en un trabajo de Ludmila Schlenkman sobre los trabajadores del dulce, va a decir, bueno, cómo la Liga Patriótica organiza mujeres, porque el anarquismo era machista, ¿no? La Liga Patriótica tenía intervención en el movimiento obrero para alejarlo de lo que ellos llamaban la peste maximalista. Entonces es muy interesante pensar eso, digamos, no es que Perón inventó algo, lo que hizo Perón fue profundizar eso y verlo más allá, pero había una vieja guardia sindical, que no era José Peter y los anarquistas, y los comunistas, ni tampoco eran los anarquistas y tampoco los del Partido Socialista. Había como rupturas al interior del sindicalismo revolucionario, del Partido Socialista, que fueron formando un sindicalismo no revolucionario, sí cada vez más profesionalizado, con una tradición de diálogo con el Estado, que es lo que Juan Carlos Torre va a llamar la vieja guardia sindical, en su trabajo La vieja guardia sindical y Perón. Y es quizá esa vieja guardia sindical la que crea el Partido Laborista y, en una relación simbiótica, utiliza a Perón para llegar al poder, un Perón conocido por haber tenido todos los cargos posibles, ¿no? Como ministro de Trabajo, bueno, Secretaría de Trabajo y Previsión, estaba en el Consejo de Guerra, bueno, estaba en todo, digamos. Pero bueno, el 17 de octubre como fenómeno de masas es leído tanto por Perón como por esta vieja guardia sindical como un elemento a utilizar políticamente. Perón gana la elección y luego lo que va a decir, no me acuerdo el historiador que empieza con D, no me acuerdo el nombre, Dollón, Perón deja atrás al laborismo y, digamos, ahí tiene otro diálogo, cambia hasta la política de diálogo con la clase obrera. Y para cerrar esta intervención mía, es muy interesante también la crítica que se le hace de que esta clase obrera era una clase obrera disponible, es decir, ya estaba organizada, y que era una clase obrera del interior, sin tradición, digamos. Por ejemplo, en la gran mayoría eran trabajadores o santafesinos, es decir, o migraciones internas de Buenos Aires o del sector litoral, que era un sector que ya tenía una tradición gremial, de lucha y demás. Entonces, ese trabajo lo hace Korsenewik, apoyado seguramente en el famosísimo trabajo de los orígenes del peronismo de Murmis y Portantier. Tomás. Sí, está buenísimo lo que dijiste recién, porque era un poco lo que quería mencionar. Es muy interesante esta idea de cómo, para ordenar un poco a todos los apellidos que hemos nombrado, que quizá para algunos de los oyentes es una turba de nombres, pero creo que hay dos elementos como que ordenan un poco los debates, más allá de que, bueno, el que escuche este programa termine sabiendo cuál es la posición de cada uno. Me parece que para el que esté interesado y anote todos estos apellidos, que piense en que se debate qué nivel, esta idea de las masas en disponibilidad, ¿no? O no, o sea, esta idea de autonomía de las masas o heteronomía de las masas,
y hasta qué punto hay una ruptura o una continuidad y en qué momento se da respecto al surgimiento y el desarrollo del peronismo. Son como dos elementos fundamentales a la hora de que el interesado en estas lecturas vaya y desmenuce estos autores y los ponga en diálogo. Porque es muy interesante, porque, no sé, por ejemplo, vos mencionabas, Ernie, esta idea de, bueno, hay una acumulación sin redistribución en los 30, y eso a Murmis y Portantiero lo hace ver de que es imposible dividir una vieja de una nueva clase obrera. Eso no significa que nieguen esta migración interna y estos procesos de lucha en alguno, inclusive agrícola, ¿no? Esto que mencionabas de los trabajos de Korzenewski. Y por otro lado, también está las posiciones de James, que James dice, bueno, hay una ruptura en el 17 de octubre, sin negar la vieja clase obrera, pero esta idea de que el movimiento hace al líder y a la vez el peronismo es un vehículo que transforma la estructura del sentimiento, en términos de este marxista británico que ahora no me sale el nombre. Daniel James. Raymond Williams. Raymond Williams, gracias. Y después estaba esto que mencionabas vos de Luis Dollón y Juan Carlos Torre, que ellos quizá ponen el acento en una continuidad del peronismo, ¿no? En esta negociación racional que hay entre el movimiento obrero y el peronismo, a diferencia de lo que fue el modelo brasilero, ¿no? Que parece que hay un Vargas ahí desde el Estado dándole lugar a un nuevo movimiento obrero brasilero. Bueno, en Argentina, aparentemente, según algunos autores como pueden ser Dollón y Torre, esa ruptura se da después, ¿no? Luego de la desaparición del Partido Laborista, las nuevas políticas rompehuelgas, las políticas fuertemente anticomunistas, de esas famosas 20 verdades peronistas de ese primer peronismo, digo, son fuertes, y los mismos sindicatos peronistas han perseguido a comunistas durante el gobierno peronista. Así que bueno, nada, esos son como algunos de los ejes que me gustaba como para darle recorridito. Continuamos conversando con Teo, cazador de historias, sobre su trabajo de divulgación sobre el peronismo. Ya hablamos de los orígenes y ahora podemos pensar, no sé qué les parece, si empezar a pensar el 17 de octubre, tal vez no como una ruptura ni una continuidad del todo, para casarnos con las dos ideas, pero sí como un movimiento de masas. Sectores ligados al trotskismo van a decir que fue un movimiento alentado por la policía y demás. Sectores peronistas van a decir que fueron las masas por su cuenta, qué sé yo. Perón ya se está, o sea, y Perón, lo cierto es que Perón se estaba por mudar al sur con Eva y fue traído de vuelta. Digamos, lo que sí surge es el peronismo, y el peronismo con sus particularidades que lo diferencian de algún modo con esa guardia sindical, con esa vieja guardia sindical que le dio tal vez esa vitalidad. ¿Por qué digo esto? Porque si bien Perón asume como presidente del Partido Laborista, es quizá ese 17 de octubre que le hace ese respaldo para separarse luego del Partido Laborista y hacer de sus propios burócratas con el apoyo de las masas, ¿no? Entonces, y además llevar adelante medidas transformadoras, no revolucionarias, pero sí transformadoras, ¿no? Como una distribución muy, muy grande. Y lo que dice Daniel James, retomando lo que decía Tomás antes, interpelar a los sectores obreros como nunca antes habían sido interpelados, ¿no? Daniel James, en uno de sus trabajos, Daniel James es un historiador británico que viene de esta perspectiva de, como dijo Tomás, de Raymond Williams, y que de algún modo le parece interesante la historia oral. Y en una de sus entrevistas uno dice, bueno, nos empezamos a sentir machos, dice un entrevistado, ¿no? La cuestión de sentirse que trabajaba y llevaba la comida a su casa, se hacía la casa, digamos, este proceso de hacer de la clase obrera una nueva clase media, ¿no? Estos grabados peronistas del sillón, ¿no? Y por otro lado Eva como mediadora de los conflictos. Entonces, este proceso que nace, o por lo menos que tiene como
sus primeros momentos del 7 de octubre se hace mucho más poderoso con la presidencia de Perón en el 46, ¿no? En adelante. Así que si quieren hablamos un poco de eso y rápidamente pasamos a la caída, porque ya hemos hablado bastante, a la caída, bueno, al golpe y luego a la resistencia, que es quizá algo muy, muy interesante. Yo, si quieren, en relación, y después enganchado vos, Teo, yo como algo muy general respecto de esta última idea que has mencionado vos, Ernie, como para no hacer un raconto, como ya hemos mencionado, la idea acá no es sacar el manual de las fechas y de los sucesos. A mí me parece algo interesante del 17 de octubre de 1945, respecto a la caracterización que has hecho vos. Si bien es verdad que hay un nuevo vínculo y hay un Estado que aparentemente se presenta como garante del bien común, como nunca antes se había presentado en la Argentina. También es verdad que justamente Perón se veía con Evita cazando los bolsos y yéndose, ¿no? Entonces también respecto de lo que fue el desenvolvimiento del peronismo, ¿no? Y después de esos 3 años gloriosos donde la relación capital-trabajo parecía llegar al 50-50 y llegar a su límite objetivo, cae la crisis y hay una necesidad de aumentar la tasa de explotación, ¿no? Hay un cambio del modelo de acumulación, pero eso, retomando otro trabajo de Daniel James, él hace un recorrido entre el 50 y el 60, ¿no? Él no hace el quiebre en el 55, hago esto y cierro la idea y te paso a vos, Teo. Y con esto quería ir a que, si bien es verdad que la clase obrera encuentra una interlocución inédita en la historia argentina que hace que el peronismo lo sigamos discutiendo hoy como un tema no cerrado, también a su vez es verdad que para Perón fue una victoria incómoda y se tuvo que apoyar más que nada sobre el movimiento obrero y específicamente sobre la rama sindical, hace que todos los intentos de ser un Estado estratégico que garantice la idea de Estado bonapartista, de alguna manera decirlo, tiene sus límites que se expresan en el segundo plan quinquenal, ¿no? Con los planes de racionalización y con los fracasos, porque Perón, si bien intenta llevarlo adelante con la Confederación General Económica, la aparición de los Helbar, digamos, ¿no? De esta burguesía nacional que intentaba pivotear entre la CGT y la Bolsa de Comercio, bueno, claramente no hay un punto de llegada ahí y Perón prefiere, no sé si tampoco lo quiero llevar a una decisión personal, ¿no? Pero digo, era un líder popular y digamos, el peronismo tuvo un fin. Bueno, el Perindongui decía que lo mejor que le pasó a Perón fue haber sido derrocado, ¿no? No sabemos qué hubiera pasado si hubiese sido Perón. Las contrafácticas no son lo nuestro, somos historiadores, pero es bastante significativo lo que creo yo lo que sucede el 17 de octubre en relación a la caída de los límites que presentó el peronismo después. Sí. Bueno, de hecho, todo estos, digamos, todo también cómo se ve la dicotomía, ¿no? Entre las bases, los sindicatos y Perón, se ve, como vos decías, en el Congreso Racionalizador, ¿no? Que fue creo que en el año 53-54, que fue el momento en el que había que ajustar las tuercas, pedirle a los obreros, bajar un poco el nivel de vida, el nivel que venían llevando, y de hecho no se pudo imponer esto justamente por no los designios, sino por la presión popular. De hecho, hubo un montón de huelgas en este periodo, hubo un montón de paros, a diferencia de lo que se suele creer, de que era todo idílico y conciliación. Bueno, fue el último año y medio fue muy conflictivo, justamente desde estos congresos que buscaban la racionalización del trabajo y ajustar un poco más las tuercas, ¿no? Eso me parece también interesante señalar. Sí, ni hablar. Es interesante pensar que hubo una huelga muy, muy interesante, fue la de, no me acuerdo qué trabajadores, contra el envío de tropas a la guerra de Corea. Eso en 55 ya, 54, 55, ¿no? A fin del justo unos meses antes, creo, de la caída de Perón. Sí, y otra cosa interesante es que Helvar, Bell Helvar estaba formado en el Partido Comunista y luego, digamos, al igual que Frigerio, luego digamos,
es el que lleva adelante un plan de ajuste muy, muy grande, que es un ajuste de las siguientes características. Digo esto y te paso, Teo, a vos la batuta. Aumentar la productividad sin desarrollo de fuerzas productivas. Entonces, eso es aumentar la tasa de explotación, de algún modo. Eso también lo llevó adelante el gobierno peronista en la década peronista. ¿Qué dicen algunos pensadores críticos del peronismo? El menemismo no es la negación del peronismo. El menemismo agarra ese peronismo, que es el de fines, el del 52 al 54, porque después se recupera un poco nuevamente. Sobre el final del peronismo hay como una recuperación, dicen. Pero esa lectura me parece muy interesante, ¿no? Como dice María Elena Rodolfo Walsh, hay un peronismo para todos, ¿no? De algún modo. Sin duda. Bueno, si les parece, pasamos al periodo abierto en el 55. ¿Qué les parece, muchachos? Sí. Dale vos. ¿Me parece bien? Bueno, en 1955, como muchos sabrán, ocurre el golpe de Estado autoproclamado de la Revolución Libertadora. Asume el presidente de la nación en ese momento, Eduardo Lonardi. Y interesante saber es, antes que nada, las discusiones que se daban, justamente como hablábamos al principio del programa, las discusiones que se dan en torno a la cuestión de qué hacer con el peronismo. Tanto las Fuerzas Armadas como los partidos políticos se encontraban fracturados, ¿sí? En una primera instancia, en las Fuerzas Armadas se podían encontrar dos líneas delimitadas, un sector un poco más blando, si se quiere, en referencia a la cuestión de qué hacer con el peronismo, es el sector del nacionalismo católico, encabezado por Lonardi, que rescataba ciertas cosas del peronismo. Primero que nada, mantenía la idea de una especie de regeneración moral del peronismo. El problema del peronismo era Perón, no el peronismo en sí mismo, no las masas peronistas. Ellos creían que una vez erradicado el peronismo, las masas podían mantenerse peronistas y el sindicalismo podía ser peronista sin que eso interviniera en la vida del país. Bueno, en esta línea es interesante lo que rescata el nacionalismo católico del peronismo, que es principalmente todo lo que el peronismo logró hacer en contra o en detrimento del comunismo, que como veníamos diciendo, durante los 30 era, dentro de las ramas sindicales, de los más poderosos. Digamos, el peronismo terminó en cierto sentido por cooptar, ¿no?, al movimiento obrero, no en su totalidad, pero el comunismo entró en una especie de caída libre, digamos, desde que llegó el peronismo. Entonces, Lonardi y el sector del nacionalismo católico sostenían que esto era una de las ventajas, o una de los lados positivos del peronismo. Por el otro lado, estaba la línea más dura de las Fuerzas Armadas, en ese momento encabezadas por el vicepresidente Isaac Rojas, que lo que buscaban era básicamente reinstaurar lo que ellos creían la línea Mayo Caseros, la línea liberal tradicional por excelencia en nuestro país, que es Argentina, existe en 1810 y se termina de consolidar como país después de la caída del tirano Rosas en la batalla de Caseros por Urquiza. Bueno, de hecho, Lonardi, cuando asume, proclama en su discurso una frase de Urquiza, que es que no hay ni vencedores ni vencidos, ¿no? Como readaptando toda la retórica de la tradición liberal para este momento. Bueno, el conflicto central durante este periodo giró, como decía, en torno a la cuestión de qué hacer con el peronismo. Los sectores de la línea más dura, encabezados por Isaac Rojas, y posteriormente, digamos, a los 2 meses de que Lonardi haya entrado en la presidencia, Lonardi se ve forzado a renunciar y Aramburu va a ser el que ocupe la presidencia, que era, bueno, también uno de los representantes de la línea dura. Desde este momento el peronismo se vio proscripto, se prohibió, se disolvió el Partido Peronista, se prohibió la mención al peronismo, Evita, cantar la marcha, una serie de medidas que atentaban contra los símbolos mismos del peronismo, ¿no? Y se creía, como dije al principio del programa, que una vez descabezado el movimiento, el peronismo iba a terminar para siempre. En este sentido es interesante porque se empieza a gestar desde las bases la llamada resistencia peronista. La resistencia peronista no se puede, hay que matizarla también, no es un blanco o un negro completo, ¿no? Hay diferentes actores.
para entender este proceso. Primero que nada, empiezan a surgir los comandos armados, los sindicatos empiezan a ocupar también una posición, como diría Marcelo Cavarossi, de defensiva y de oposición, ¿no? Hay varios estudios bueno, en realidad el de O'Donnell, ¿no, Tommy? Lo que se empieza a gestar en este momento es justamente el sindicalismo ocupa un lugar en los cauces extrainstitucionales porque el peronismo se encontraba proscripto, entonces Perón no podía hacer nada, los partidos políticos tampoco, o sea, el Partido Justicialista también se vio disuelto. Entonces, el actor fundamental durante este periodo es básicamente el plano sindical. Desde acá hay como una especie de penduleo, ¿no? En la cual se dice que, medio ya viniendo como desde una teoría gramsciana, ninguno termina por imponer, ni los liberales, ni el lado sindical, nadie termina por imponer sus intereses. Entonces es como todo el tiempo un tire y afloje en el cual principalmente el peronismo gozó de un rol de anulación, digamos, ¿no? De neutralización de las medidas que se fueron tomando. Bueno, justamente dentro de los actores de la resistencia peronista podemos ver a los comandos armados, podemos ver a la militancia de base, podemos ver también, ahora supongo que vamos a entrar en tema, en especial con un texto de Daniel James que es muy interesante, que es una especie de proletarización dentro del peronismo. Surgen nuevos líderes sindicales. ¿Por qué? Porque dentro de la prohibición del peronismo, la mayoría de los viejos líderes sindicales que tuvieron un rol central durante la era peronista, estuvieron apresados, muchos exiliados. Entonces empiezan a surgir nuevos líderes sindicales, que bueno, yo a mí en este momento se me viene el más clásico, que es Borro, ¿no? Del gremio de la carne, Sí. que son al menos Daniel James los muestra como un sindicalismo más alejado de la tradicional línea burocrática y que está mucho más en línea con las bases, digamos, como que la práctica sindical se convirtió mucho más democrática durante este periodo. También, una cosa más, hay otro actor central, aparte de los sindicatos, de los nuevos dirigentes, de las bases y de los comandos armados, los comandos armados y tanto las bases en la fábrica empezaron a tener un rol de sabotaje muy episódico, no tan organizado tampoco, y surge un cuarto actor que son los llamados neoperonismos. Los neoperonismos es interesante también tenerlos en mente porque es el peronismo sin Perón, digamos, son como partidos que surgen, por ejemplo, en este momento se me viene a la mente los SADI en Catamarca, que creo que es el primer partido neoperonista, de Neuquén también, que son líneas de peronismo sin Perón, en el cual, a todo esto, como abstrayéndonos, como yendo más o menos en la gama del periodo 55 para los 60, Perón va jugando y pivoteando, ¿no? Con todos estos diferentes actores. Es como un tire y afloje constante. En un momento incentiva, de hecho, en el libro insurreccional, no sé cómo se llama, las cartas para la insurrección o algo por el estilo, estaba, John William Cook era el delegado de Perón para hacerse cargo del movimiento y en una primera instancia se promovía el activismo para generar una huelga general que termine en una insurrección que traiga a Perón del exilio. Surgen las leyendas del avión negro, por ejemplo, que iba a traer a Perón. Como que Perón empieza a pivotear, ¿no? con diferentes actores durante este momento. En un momento incentiva los neoperonismos, después cuando se da cuenta de que eran demasiado peligrosos, se desincentiva. Entonces, a lo largo de todo este periodo y este penduleo, diferentes actores van teniendo una primacía mayor o menor dependiendo del momento, ¿no? Sí. No, brillante, Teo, muy, muy bueno. A mí lo que se me ocurre es pensar esto, ¿no? En principio la idea de Snyder, mezclada con la de Daniel James, ¿no? El movimiento peronista se proletariza. Entonces tenemos dos imágenes, y esto lo graficó muy bien David Viñas cuando le llevó esta cuestión, la urna a Eva para votar, ¿no? En el peronismo siempre convivieron Eisenstein, es decir, los burócratas de Iván el Terrible,
conspirando los boyardos y toda una construcción desde el zar, desde arriba, los burocratones, y Tolstoy, ¿no? Como esa figura de la madre campesina llorando a Eva, ¿no? Acá pareciera ser que prima más el costado del pueblo, ¿no? Este sector Tolstoy. Entonces la resistencia se proletariza. Pero Schneider se pregunta, la resistencia no es solo peronista. Entonces, ¿podemos hablar de una resistencia obrera en lugar de resistencia peronista? Y es una pregunta muy audaz, ¿no? Porque quien resistió fue la clase obrera, una clase obrera peronista. Pero no había un programa peronista para esa clase obrera. Y eso es muy interesante, ¿no? Ahí tenemos dos figuras de las cuales podemos de ahí salir a lo que es no solo el penduleo de Perón, sino el penduleo de las clases sociales en Argentina respecto a una dirección política pendular también, ¿no? El empate o desempate hegemónico que plantea Juan Carlos Portantiero. Entonces, por un lado tenemos a Augusto Timoteo Bandor, lo que vendría a ser como la versión más pura del peronismo sin Perón, y por otro lado tenemos a John William Cook, que luego, digamos, abandona el peronismo y se inscribe en la fila del guevarismo, pero esta cuestión de los caños, digamos, también estaba Abraham Guilén, que venía de la CNT, ¿no? Sin embargo, por otro lado estaba como este sindicalismo que, como bien decimos, precede, mejor dicho, antecede y es posterior al peronismo, ¿no? Estos burócratas que operan políticamente, Perón llamando luego a votar en blanco, el pacto Frondizi-Perón, ¿no? Ante este miedo del crecimiento de Bandor, y por otro lado, frenando y de algún modo tomando muy con pinzas las recomendaciones revolucionarias de Cook. Más adelante el penduleo de Perón vuelve, pero más apoyándose a la izquierda, ¿no? Apoyando los atentados de sectores peronistas que luego devinieron en Tacorralo, y así hasta, bueno, el final que ya todos conocemos, que es volver de la mano de a quienes expulsa de la plaza. Entonces es muy interesante pensar en este penduleo de estas dos figuras, ¿no? Cook, Bandor, no sé qué piensan. Sí, yo quería agregar algo que había, retomando lo que dijo Ernesto recién y algo que había dicho Teo antes, que era interesante también, que nada, durante el peronismo, durante los 10 años del gobierno peronista, hubo ciclos huelguísticos, algunos más agudos que otros, y un dato muy significativo en el cambio de este cambio de modelo de acumulación, a partir de 50 al 51, es que las comisiones, la resistencia que arranca en el 55, más que nada en el 56, tampoco nace un repollo. Los delegados y las comisiones internas de fábrica ya nacen con el peronismo. Y también toda esta cuestión respecto de, durante el 56 y el 59 hubo numerosas tomas de fábrica, etcétera, etcétera, fueron duramente reprimidas. Y por otro lado, luego también de la caída de Perón y sucede todo lo de Valle y esta cuestión del cambio de estrategia, es que surgen los primeros atisbos de organizaciones político-militares, ¿no? Al son de esta resistencia, de estos caños en las grandes urbes y el proletariado, y este nuevo proletariado que surgía en los márgenes del conurbano. También existió, no sé, por ejemplo, Uturuncos, si bien empieza a utilizar el método de la lucha armada en el 59, ya surge en el 55, con la idea del regreso de traer a Perón, y después hay una intentona de volver en el 63, pero que dura prácticamente nada, pero ya con acercamientos a ciertas cuestiones, a ciertas premisas guevaristas, a ciertas cuestiones del marxismo, también en esta idea de la proletarización del peronismo y a su vez una resistencia obrera, como plantea Ernesto, en esta idea de Schneider, en este debate que hay con James, si es solo resistencia peronista o resistencia obrera. Es verdad que a su vez hay una tensión, ¿no? entre en esa estructura de sentimiento peronista,
qué tan poroso se vuelve esa identidad peronista, ¿no? Que en la praxis muchas veces, en esa lucha hacia adentro de lo que fue la fábrica o empuñando las armas, en algún sentido hay una práctica no peronista o de corte revolucionaria, ¿no? Y ahí hay lindos pasajes de estos autores y otros más debatiendo, bueno, ideología o identidad en relación con la práctica, ¿no? Hasta qué punto se tensionan, y bueno, con el peronismo, entre el 55 y el 75, me parece que es un tópico más que interesante para debatir. Sí. De hecho, es interesante también como las rupturas, como vos decías, mismos al interior, ¿no?, del movimiento peronista. En un sentido, los comandos armados que ya lentamente con los años se van tirando más para el lado de la izquierda guevarista revolucionaria. Es interesante también ver cómo se distancian de la actitud sindical, ¿no? Como decía Ernesto, lo planteaba Bandor. Era, a ver, el planteo de Bandor, ¿cuál era? ¿Cómo era golpear para negociar, ¿no? Era mantenerse dentro de los cauces institucionales de negociación colectiva, por ejemplo, o gremial, obviando toda la otra gama que es por la que tendían más los militantes del peronismo revolucionario, de la izquierda. En este sentido es interesante porque también desde el lado de los comandos hay un montón de tensiones. Por ejemplo, cuando surge el famoso pacto secreto Frondizi-Perón, y Perón llama a... Perdón, me voy un poco antes. En la Asamblea Constituyente, Perón llama a votar en blanco. En torno al 57, en torno a la votación en blanco, los sindicatos movilizan en cierto sentido. Está bien, obviamente atajado, no vamos a entrar en absolutos de movilizan a todos los trabajadores, no, para nada. Pero, sin embargo, tienen un poder de movilización. Y ahí entran las discusiones. Ahí John William Cook, por ejemplo, tiene discusiones que se ven en muchas cartas con Perón, o mismo con los de los comandos armados, acerca del giro táctico de la cuestión de la coyuntura. ¿Cuándo es la coyuntura para la huelga insurreccional? Con el tema del voto en blanco, por ejemplo, los comandos, ahora se me viene Largomacino, ¿no? A la mente en este momento, los referentes de los comandos dicen, no, nosotros vamos a votar en blanco, no vamos a votar por... Perdón, me estoy mezclando. Cuando es la votación a Frondizi, dicen, no vamos a votar a alguien que mantenga a Perón en la proscripción, no vamos a votar a un candidato que no sea peronista, no vamos a mantenernos, no vamos a meternos en este juego institucional. Nosotros vamos a ir por la revolución o por la revolución social y lo vamos a traer a Perón del exilio. Entonces también todas esas discusiones que ya durante los 70 están en su punto más álgido, digamos, se empiezan a gestar en torno a todas estas cuestiones, digamos, las rupturas entre el sindicalismo y los comandos revolucionarios también surgen en el periodo que va del 56-57, ¿no?, en adelante. Eso me parece interesante también resaltar. Sí, sí, y quizá también digamos, la estructura económica, ¿no? Me parece importante pensar que con Frondizi, digamos, se intenta hacer un nuevo desempate hegemónico en el cual se intenta derrotar esta resistencia obrera / peronista, interviniendo las comisiones internas. Ahora hay un nuevo asesor que es Frigerio, otro ex Partido Comunista, que sin embargo se lleva adelante el plan Conintes, que es decir, militarizar los conflictos. Digamos, no hay que olvidarse que tenemos la Revolución Cubana ya 59, claro. Golpeando las cabezas en todo el mundo y sobre todo en América Latina. No, y también como tenemos faro y lo posible, ¿no? Sí, digamos, ya había sucedido el proceso de desestalinización en la Unión Soviética, orígenes de la nueva izquierda ahí dando vueltas, y bueno, digamos, Frondizi lo que hace es semipulverizar la resistencia obrera. Si bien hay muy en los márgenes reacciones, esto es lo que sucede. Pero, ¿qué sector económico lleva adelante esta nueva fase o esta reorganización, como bien dijo Tomás antes, del capital trabajo? Krieger Bacena. ¿Cómo lo nombran? Como
tecnoburocracia aliada del Estado. Esta tecnoburocracia lleva adelante un nuevo periodo de acumulación que, lógicamente, fracasa. Fracasa en el año 62 y, bueno, asume, si no me equivoco, ¿es Guido el que asume después de Frondizi? Sí, Guido, sí. Es Guido, luego elecciones, Illa y Perdón. demás. Hay que tener en mente que, bueno, Guido asume porque todo el conflicto de la cuestión del peronismo sigue vigente. En el 57, aparte hay que mencionar que no, la Unión Cívica Radical se divide en torno a la Unión Cívica Radical Intransigente y del Pueblo. Eso también es importante, ¿no? Frondizi, por ejemplo, que bueno, toda esta élite tecnoburocrática, desarrollista, bueno, en su postulado era, bueno, por el lado era el desarrollismo económico, pero por el otro era el integracionismo a nivel político del peronismo, y justamente en torno a estas cuestiones que se fragmenta la Unión Cívica Radical, que la otra queda del lado de Balbín, ¿no? Que es completamente intransigente. Es como, también es interesante saber el desgaste que hay durante el gobierno de Frondizi y por qué se dice que es como una especie de golpe desde adentro en el cual Frondizi se ve forzado a renunciar y asume Guido, digamos, que es como una figura mucho más neutral, ¿no? En este caso, ¿no? Ante la incapacidad de Frondizi de pivotear entre los diferentes actores. Sí. Y hay algo que es muy interesante señalar, y es que, digamos, Frondizi de algún modo llevó adelante este nuevo periodo de acumulación, pero fue una gran estafa electoral, ¿no? Al igual que Menem, digamos, él asume con un plan de nacionalización del petróleo y termina, digamos, vendiendo ese recurso, si no me equivoco, a Shell. Y luego también no tenemos que olvidarnos nosotros que somos la clase obrera que puede estudiar, que Frondizi es el que emite títulos, es el que permite que se emitan títulos desde la función privada, ¿no? Y ahí tuvo un gran conflicto con determinados sectores medios que eran, digamos, los que venían de la tradición universitaria pública. De modo que, digamos, Frondizi gira. Y toda esa generación, que me parece muy interesante, que confía en Frondizi, que es la generación de Contorno, lo abandona. Y ahí empieza toda esta cuestión también de abandono de estructuras tradicionales de la izquierda, que es el PC. Tenemos la famosísima ruptura en Córdoba, de los que fundan Pasado y Presente, como estos gramscianos guevaristas filomontoneros. Y también tenemos, bueno, se rompe hasta la Unión Cívica, ya lo habíamos mencionado, y rupturas al interior del Partido Socialista, ¿no? Digamos, aparece Coral y todas estas figuras. Ahora, me parece importante señalar que esto sucede al calor de la resistencia vietnamita y toda esta idea de Regis Debray, de la guerra, de guerrillas, el maoísmo, que va a aparecer después con la guerra popular prolongada, y surgen las primeras experiencias guerrilleras en la Argentina, que en un principio no son marxistas, sino más bien son católica, nacionalista o postnacionalista, peronista, que está Corralo, bueno, está la experiencia del EGP en Salta. Esto igual lo hemos hablado en el número 10 de Alter Germinal, pero esto impacta en el peronismo, impacta muy fuerte en esta relación y en este penduleo de Perón con sus bases, ¿no? Perón se entrevista con Enver el Kadri y demás. No sé si quieren decir algo. Nos quedan menos de 10 minutos. Ok, no, sí, respecto a este último, de bueno, cómo se desglosan o hay diseminaciones de los diferentes espacios políticos, volviendo al peronismo, que es nuestro tema de hoy, el peronismo también lo sufre, y también dentro de esa diseminación o esa apertura o ese desglose que hay al calor de todo lo que mencionaron que ocurre en los 60, es que también hay incorporaciones de sectores por fuera del peronismo, ¿no? Estos hijos de la pequeña burguesía y de sectores medios que habían sido fervientemente peronistas y que vivieron toda esta época de desilusión, todos estos jóvenes que también ingresan a los espacios universitarios, ¿no? Y hay en algún sentido una reconfiguración de lo que es el peronismo en ese momento. Y también dentro de lo que ya venía en el peronismo, o inclusive sectores de la derecha católica, como fue Tacuara, por ejemplo,
sufrieron profundas reestructuraciones o rupturas, ¿no? Tengamos en cuenta que de Tacuara surge el movimiento nacional, si mal no recuerdo, era el MNRT, Movimiento Nacionalista Revolucionario de Tacuara, una ruptura que inicialmente quería predicar una cuestión medio del esfuerzo y de la voluntad de lucha desde una perspectiva medio falangista, ¿no? Y termina llegando a la teoría del foco y a la guerra popular prolongada, y así con sectores que quizás sí venían de la resistencia peronista y extreman aún sus posiciones, como fue el peronismo de base o el peronismo revolucionario, ¿no? Que después terminó alimentando a gran parte de las organizaciones político-militares que han sido peronistas o que primero fueron marxistas, guevaristas y luego también se vuelven peronistas, como fue la FARC, por ejemplo, ¿no? Que inicialmente era de corte guevarista a un sentido, al estilo MLN boliviano, pero que luego se vuelve bastante peronista. Y bueno, que eso tendrá después una explosión tremenda a finales de la década del 60, ¿no? Todo esto ocurre en paralelo y a la vez conectado con también un nuevo sindicalismo combativo, que parte de ese sindicalismo combativo tuvo un diálogo muy importante con la CGT de los argentinos, ¿no? Que la CGT de los argentinos no solamente eran peronistas, sino que hubo parte del clasismo, tuvo diálogos muy intensos con esa central, que también tenía cuestiones antiimperialistas, de nación, había cuestiones guevaristas, y Sí. por otro lado, quería mencionar algo más que se me acaba de escapar del cerebro. Que también hay un... Bueno, igual esto ya es como ir yendo medio a una etapa final, pero bueno, para no perder el hilo, también en los frentes de masas se muestra esta conexión entre peronismo y marxismo, o sí, entre guevarismo, en cuestiones de liberación nacional, y una conexión muy grande entre lo que es las organizaciones político-militares y los sindicatos o el clasismo. Pero bueno, eso ya es un periodo muy posterior, ya me fui muy adelante. Pero bueno, Muy volviendo a bien, los 60 me está parece muy bien lo que interesante querés eso. decir, está muy bien lo que querés decir porque es decir, todo eso también estuvo en diálogo con el peronismo, porque la clase obrera en su mayoría era peronista y, digamos, desde los burócratas sindicales como Rucci hasta el movimiento sindical de base, hasta el cine de liberación, hasta el arte de Carpani, digamos, en todo eso también estuvo presente esta cuestión pendular del peronismo, que de algún modo se termina expresando nuevamente en el poder con Isabel, quizá, digamos, la fase más reaccionaria, digamos, incluso más reaccionaria que cuando comienza, ¿no? Que arrastraba una cuestión así filogermana, ¿no? Creo que es muy interesante. Igual creo que esto lo podemos retomar y continuar en otro programa, ¿no? No sé, Teo, vos si querés dar un cierre. Se me ocurre que es un cierre vos respecto a dónde escuchar tu trabajo. Vale. Bueno, gracias Ernesto por el espacio otra vez, gracias Tommy. Bueno, espero que hayan disfrutado este tema. Si ustedes están interesados en esto, me pueden encontrar en YouTube como Cazador de Historias o en Instagram como Cazador de Historias IG, como Instagram, todo junto. Este es el primer bloque temático, pero también vamos a entrar en temas más del lado del tercer mundo, post Segunda Guerra Mundial, mucho América Latina, mucho de África, de Asia, de colonizaciones, en especial de Asia y África. Vamos a recuperar temas de las diferentes colonizaciones. Bueno, es un proyecto que bueno, va a llevar un tiempo, pero la idea es tener una vasta red de contenidos que permitan linkear y mapear para conocer. Así que bueno, agradezco mucho y buenas noches. Buenas tardes. Bueno, nos vemos la Buenas tardes a próxima todos. y esperemos que se termine este calor. Abrazo grande, gente. Seguiremos en una parte 2. Sí. Dale, nos vemos.